Bueno, ¿qué tal amigos, amigas, hermanos? Qué gusto poder reencontrarnos en la mañana de hoy para continuar en este tiempo maravilloso que hemos denominado un tiempo devocional. Hace unas semanas atrás estuvimos hablando acerca de la maravillosa provisión de Dios en una serie que titulamos Dios provee. Hoy, y ya desde el domingo pasado, iniciamos un tiempo de conferencias que tiene que ver con la oración. Muy interesante la serie ¿Puedo hablar con Dios? Una buena pregunta, y hay gente que se hace en reiteradas oportunidades esta pregunta: ¿puedo hablar yo con Dios? Un ser humano imperfecto y tal y qué sé yo, ¿Dios me va a escuchar? Todas esas preguntas están relacionadas con la serie de hoy. Realmente lo que Dios quiere para nosotros como individuos, como iglesia, es que realmente seamos incentivados, avivados en esto tan importante, tan necesario en nuestra vida como es la oración. Y creo que, como decía el domingo pasado, que la oración intrínsecamente tiene adoración, tiene alabanza, tiene reconocimiento a Dios. Y como es un tiempo devocional, quiero tomarme unos minutos con ustedes y junto a este equipo maravilloso de adoración y alabanza para que adoremos al Señor, cantemos. Seguramente ustedes conocen estas canciones que hoy vamos a dedicar al Señor, pero también como un mensaje para nosotros, individuos que somos espirituales también y que en ese lenguaje nos comunicamos con el Señor. Así que estés listo para este tiempo de adoración y alabanza. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque este día podemos adorarte, podemos honrarte, darte toda la gloria, expresar de lo más profundo de nuestro corazón lo que tú eres, quién eres para nosotros. Grande y maravillosa son tus obras y hoy te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, porque tú eres digno de honor, de gloria y de poder. Amén. Salvación.
siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Señor. Pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz. Gracias por tu paz que alienta mi corazón. Si te tenemos a ti, Señor, tenemos todo. Muchas gracias, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Qué tiempo tan hermoso, ¿verdad? Hemos tenido hoy adorando al Señor junto a estos cantantes, músicos que nos ayudan. Son instrumentos de Dios para llevarnos en la adoración, para llevarnos en la alabanza. Bueno, estamos inmersos en una nueva serie, ¿verdad? Ya tenemos, este es el segundo domingo en que estamos hablando acerca de la serie Puedo hablar con Dios. ¿De qué manera podemos desarrollar una comprensión clara de cómo debemos orar? Esta es una gran pregunta que se la hacen a menudo aquellas personas que están comenzando en la fe. Personas que, como decimos nosotros en el argot evangélico y de iglesia, nuevos creyentes, nuevos convertidos. Hay personas que me dicen, pastor, yo quiero orar como usted. Bueno, es una cuestión de aprendizaje. Siempre he dicho que a orar se aprende orando. Es un ejercicio, es una disciplina, pero sobre todo, más que una cuestión intelectual, escucha bien, más que un conocimiento intelectual, es un ejercicio espiritual, porque la verdadera oración, la oración poderosa, es aquella que nace del corazón y cargada de fe. Gloria sea al Señor. Yo les he dicho en varias ocasiones al Centro Evangelístico Peniel cuán importante es la oración dentro de ese proceso donde Dios a menudo nos mete, ¿no? Hay gente que ha aprendido a orar en un proceso, en una circunstancia difícil. El resto no oraba mucho, pero ahora está orando más. Se le está pasando con la cuestión de la pandemia. Gente que no oraba, pero ahora con este lío del temor a contaminarse, pues la gente está orando, está más pendiente de las cosas de Dios. No es que es malo, yo digo que es bueno. Algo está motivando y está generando esa situación importante de mirar a Dios. La oración es tan importante que yo he dicho al Centro Evangelístico Peniel una frase de hace mucho tiempo, y yo les digo que podemos tener el mejor equipo, podemos tener la mejor estrategia, podemos tener grandes recursos económicos incluso y la mejor tecnología, pero si no oramos, todo eso es nada. Sería montar en escena un teatro, un plan, un show y realmente una reunión realmente evangélica, bíblica, espiritual, va a generar transformación en la gente. La gente va a cambiar. Los que vienen a los templos después de escuchar la palabra de Dios salen transformados, salen empoderados. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Eso es muy importante y eso es un tema que tiene que ver precisamente con esto de la oración.
Es por eso que hoy quiero insistir en la necesidad de que más que involucrarnos es comprometernos con el movimiento de oración en tu iglesia, con tu grupo, donde te encuentres. Y todo esto para alcanzar este propósito necesario, vital, que es aprender más acerca de la oración, para tomarla como una fundamental disciplina. Tiene que ver la oración con un estilo de vida, algo que está dentro de nosotros. Les quiero compartir 3 aspectos acerca de la oración. Quizás los conoces, has oído hablar de ellos, pero precisamente mi intención hoy es reafirmar, es insistir sobre lo básico, sobre lo fundamental. Y esos 3 aspectos revelan el carácter prioritario, amplio y exigente de la oración. Leamos por favor Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Esta es una petición importante que los discípulos le hacen al Señor: enséñanos a orar. Y hoy, para introducirme ya en el desarrollo mismo, en el cuerpo mismo de esta conferencia, quiero que oremos por eso. Señor, enséñanos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, una vez más estamos aquí reunidos, este día hermoso, donde el plato central es tu palabra. Y en esta oración inicial, Padre, te pido en unión de toda mi audiencia, enséñanos a orar. Porque entendemos que orar no es desarrollar una verborrea, una cantidad de palabras como lo hacían aquellos a quienes Jesús censuró, los fariseos. Enséñanos a orar, Padre, de esa manera integral, bíblica, como Jesús lo enseñó. Hoy estamos abiertos al aprendizaje, a ser sensibles a la palabra, a derribar dentro de nosotros todo argumento, toda posición racional para que entre lo espiritual y transforme nuestra manera de orar en palabras, en acciones del corazón, que una oración que suba a los cielos como un olor fragante, donde tú estás para escucharnos. Señor, me uno a la oración, a la petición de aquellos hermanos nuevos en la fe que están diciendo: no sé cómo orar, quiero aprender a orar. Espíritu Santo, guíalos y muéstrales el camino correcto de la oración, y que lo que vamos a hablar a continuación contribuya con este conocimiento. Señor, muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo maravilloso, este tiempo de tu palabra. Amén y amén. Qué bueno. Bueno, espero que ustedes estén cómodos allí, tranquilos. Voy a quitarles un tiempo que no es un tiempo que van a perder, es un tiempo que van a ganar y que va a contribuir con su crecimiento espiritual. Una de las cosas que en lo particular yo, José Hernández, ha aprendido en toda su carrera de fe es que la oración no está circunscrita a una cosa. Que la oración no es un solo elemento, un solo propósito, sino que en la oración como petición converge todo. ¿Me explico? La oración debe estar relacionada con el comienzo de todo. Todo aquello que tú comiences o quieras comenzar
primero debes comenzar orando por eso. Porque esa oración que Dios está escuchando te va a garantizar el éxito de eso, o el Señor te va a decir, eso que tú quieres hacer no es mi voluntad, no lo hagas, no te va a ir bien. Y entonces la respuesta de Dios, escucha esto es muy importante, la respuesta de Dios a tu oración no siempre va a ser sí. Muchas veces Dios te va a decir no, porque no es su voluntad, no es lo que Él quiere para ti. Recuerda que Dios sabe más que tú. Dite a ti mismo, Dios sabe más que yo. Entonces a veces nosotros queremos saber más que Dios y cometemos errores. Por eso oramos, porque no estamos seguros, porque queremos saber cómo vamos a hacer las cosas, etc. Vas a Dios porque no lo sabes y buscas entonces esa dirección. Aprendamos del Señor Jesucristo en este primer aspecto. Este primer aspecto es la oración, debe estar relacionada con el comienzo de todo. Y Jesús nos lo enseña de esa manera. Jesús comenzaba el día con la oración. Interesante. Él, el Hijo de Dios, por eso tuvo que venir aquí para enseñarnos a nosotros. Tuvo que hacerse humano para enseñarnos desde esa humanidad cómo vivir y cómo relacionarnos con el Padre Celestial. Cuando tú ves el pasaje de Marcos capítulo 1, versículo 35, dice, habiéndose levantado muy de madrugada. No lo agarraba el sol en la cama. Muy de madrugada, todavía de noche. Mira cómo Marcos hace la descripción aquí, los detalles. Muy de madrugada, todavía de noche, Jesús salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Antes de comenzar el día, antes de comenzar su gran faena que no era sencilla, Jesús buscaba la dirección del Padre Celestial. Oraba para ser direccionado. Y es que, como dice Jesús, cada día trae su propio afán. Tú lo sabes y yo lo sé por experiencia que no todos los días son iguales. Hay días terribles. Hay días que uno no desearía que existieran porque están cargados de algún conflicto, de algún problema. Quisiéramos retroceder el tiempo para comenzar de nuevo, pero esa es la realidad. Entonces, frente a esa situación inesperada, porque no sabemos, entonces es mejor orar. Y si oramos, escucha bien, antes de comenzar lo que vamos a comenzar en el día, si oramos y las cosas no salen bien, vas a tener la paciencia, la serenidad, la sabiduría, la inteligencia para poder enfrentar esa situación. Te lo aseguro. Porque bueno, has puesto en las manos del Señor tu camino. Has puesto en decisión de Dios lo que vas a hacer. Otro caso interesante de que Jesús comenzaba las cosas orando. Hay decisiones importantes en la vida, decisiones trascendentales que pueden marcarnos, no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. Y entonces son tan importantes que debemos llevarla al Señor. Por ejemplo, Jesús estaba comenzando su ministerio. Necesitaba que ese ministerio tuviera compañía. Él necesitaba estar acompañado por un grupo de discípulos, a los cuales llamaría posteriormente apóstoles. Ahora, Jesús tenía muchos seguidores, tenía muchos discípulos, pero dentro de ese gran número de discípulos, Él tenía que escoger solamente 12. Imagínense lo difícil de esa elección. De una gran cantidad de discípulos, Jesús tenía que ser muy selectivo. Decisiones como esas, tú y yo hemos tenido en la vida, donde hemos tenido que elegir cosas, elegir personas, y queremos estar seguros de eso. Ahora fíjense lo que dice
Lucas capítulo 6, versículos 12 al 13. Aconteció en aquellos días que Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración, insisto, repito, y pasó toda la noche en oración a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos escogió a 12, a quienes llamó apóstoles. Un apóstol es un enviado, es alguien con autoridad que es enviado a cumplir una función. Y Jesús tenía que escoger de esa gran multitud solo a 12 personas. Y siendo Él el Hijo de Dios, siendo omnisciente, es decir, teniendo un conocimiento de las cosas y de las personas, dice que pasó toda la noche en oración a Dios. Propósito, Señor, Padre, guíame quiénes son las personas correctas. ¿Quiénes son las personas que verdaderamente van a ser obedientes para cumplir esta gran misión? Te pasa a ti, entonces me pasa a mí también. Tenemos que tomar decisiones. En mi caso particular, diariamente debo tomar decisiones importantes. No solamente desde el punto de vista personal, como padre, como esposo, como abuelo. Debo tomar decisiones en función de otras personas. De manera pues que es verdaderamente exigente. Ahora pasemos a otro tema importante. La iglesia primitiva comenzó con un fuerte movimiento de oración. Esa iglesia primigenia se lanza al mundo después de tiempos de oración. Dice Lucas, el narrador, en el libro de los Hechos, que todos estos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y los hermanos de él. Y añade, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente vino un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo comenzó la iglesia? En oración. Imagínense ustedes esto tan extraordinario. ¿Estamos hablando de qué? Imagínense, no estamos hablando de algo muy local, estamos hablando del inicio de la iglesia universal. O sea, la iglesia que se extendería a todo el mundo. ¡Qué tremendo proyecto! No era la construcción de un templo, no. No era el establecimiento de una denominación, de una organización, no. Estamos hablando de aquellos a quienes escogió Jesús en oración, entonces se convertirían en los elementos para llegar al mundo entero, para establecer la iglesia de Jesucristo. Ahora, ya no era Jesús quien estaba orando. Eran ellos, los discípulos, allí, que dice que perseveraban unánimes en oración. Era un compromiso vital, trascendental. Y ellos no se lanzaron como unos loquitos por ahí. Esto me lleva a un comentario así que no sé, que no les va a gustar a algunos. Pero hay unas cuantas personas por ahí montando iglesias, entre comillas, montando iglesias. ¿Sabes lo que significa establecer una congregación? Eso no es montar un negocio. Es una responsabilidad con Dios, con la gente. Y tristemente, debo decirlo desde esta tribuna, me perdonan, pero hay tanta gente irresponsable, sin tener los dones, y aún teniendo los dones, sin la capacitación. ¿Usted sabe lo que significa ser un pastor? Un pastor tiene que tener un don, un llamado para eso. Y luego tiene que tener una capacitación, un entrenamiento. Y por eso es que hay tanto desorden, lamentablemente. Porque hay gente que sin orar, sin tomar en cuenta muchos
muchos elementos, sale a montar una iglesia. No, esta gente dice la Biblia que perseveraban unánimes en oración, una constante, una continuidad en la presencia de Dios. ¿Qué vamos a hacer ahora, Señor? Nos dejaste aquí, dijiste que íbamos a ser empoderados por el Espíritu Santo, ¿y ahora qué viene? Esa era la oración, me imagino yo aquí en mi narrativa, ustedes saben, especulativa. Una lección para nosotros, queridos pastores, colegas, compañeros, con respeto. Tenemos una gran responsabilidad, todo lo que iniciemos en nuestra congregación, todo lo que iniciemos, proyectos, planes, escogencia de personal, por favor, estemos en el altar orando, Señor, dime, Señor, y hasta no estar seguro, no tomes decisiones, no las tomes. Primero, ten la seguridad de que en esa oración, por ese particular, estás esperando la respuesta, la designación del Señor. Y esa oración fue poderosa porque realmente hoy vemos el fruto, la iglesia cristiana en todo el mundo. Y en pleno crecimiento, la iglesia evangélica rompiendo paradigmas aún en los países más opuestos al evangelio, como los países comunistas, lo que pasa en China, lo que pasa en Cuba. La iglesia ha estado allí firme, trabajando y sirviendo al Señor. El apóstol Pablo, aquel Saulo de Tarso, comenzó su ministerio, escucha bien, después de orar. Por eso, este primer aspecto tiene que ver con que la oración debe estar relacionada con el comienzo de todo. Y aquí está, este recién convertido, Saulo de Tarso, en ese llamado sobrenatural, porque Jesús lo llama precisamente en plena represión, porque Saulo de Tarso fue un represor y perseguía a la iglesia para desbaratarla, para hacerla desaparecer. Y cuando iba camino a Damasco, se le apareció el Señor Jesucristo en un gran resplandor de luz. Y ahí quedó en el suelo y ciego. Y después de allí comienza esa historia interesante. Dice que por 3 días estuvo sin ver y no comió ni bebió. Un llamado Saulo de Tarso le decía el Espíritu Santo al profeta: ve, porque ahí él está orando. Imagínense, Saulo era un tipo religioso, celoso. Él era un religioso, él no era un desconocedor de las cosas de Dios. Y ahora está en esta encrucijada de la vida. ¿Y qué es lo que está buscando él en este rollo existencial donde está metido? ¿Qué está haciendo? No sabe qué hacer. ¿Y qué apela? Apela a la oración. Apela a Dios. Dios, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí tiene la respuesta. Y viene el profeta de Dios y le dice: bueno, lo que pasa es que tú eres un escogido de Dios para hacer una obra extraordinaria. Tú vas a ser un predicador ante reyes, vas a ir a las naciones, en fin, un mensaje tremendo. Saulo entonces comienza su ministerio por la oración, buscando la dirección de Dios. Pero quiero hablarte ahora rápidamente acerca de un segundo aspecto que es de igual importancia que el anterior. Y es que la oración hecha con fe es buena para todo y para todos. Hay 2 elementos importantes aquí que vamos a insistir mucho en esta serie. Número 1, hay que orar. Pero hay que orar con fe. Oración sin fe es palabrería. Oración sin fe es un discurso al aire. Y me gusta que tomen esa frase. Orar sin fe es un discurso al aire. La oración debe estar acompañada siempre de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces, este aspecto es importante porque significa que en ella se incluye toda necesidad. Tú puedes orar por cualquier necesidad, no puedes sentirte mal porque estés orando por algo que es insignificante o algo que tú necesitas muy particularmente. No, todo está incluido allí en la oración. Una de las cosas que yo veo es que Jesús está diciendo en Mateo 21:22, me encanta esto, todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Y tengo subrayado aquí en mis notas la palabra todo. ¿Qué incluye todo? Pues todo. Jesús no está poniendo aquí esto sí, esto no, está incluyendo que todo lo que pidas en oración, ojo, con fe, es decir, creyendo, lo vas a recibir. Por eso este segundo aspecto tiene que ver con la oración hecha con fe, es buena para todos y para todos. Métete eso en la cabeza para que entonces orientes tu oración de una manera integral, amplia. Hay una de las cosas que afecta mucho al ser humano en términos generales. En algún momento, cualquier ser humano tiene una crisis existencial que lo lleva a una cosa que se llama depresión, una profunda tristeza por algo. Y en ese todo está incluida precisamente el vencimiento, la victoria sobre la depresión. Y como dice Santiago, también sobre la sanidad física. Dice Santiago, ¿está afligido alguno entre vosotros? Que ore. Qué bueno, ¿verdad? Pastor, estoy afligido. Ora, mijito. Pastor, ese es el consejo. Bueno, eso es lo que dice la Biblia, ¿ya? Quiere decir que la oración está incluida en una necesidad muy particular como es la necesidad emocional. Eso de que, no, yo no me pongo triste porque, no, olvídate de eso. Por favor, eres un ser humano, sujeto, como dice Santiago, hablando de Elías, sujeto a pasiones. Eres un vulgar ser humano, como yo. Y pasamos por momentos de depresión, yo he pasado por ellos. ¿Y qué es? ¿A dónde vamos a refugiarnos? Dice Santiago, ora. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración, que ore. Pero luego dice, ¿está enfermo alguno entre vosotros? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice, y la oración de fe, me encanta, la oración de fe dará salud al enfermo y el Señor lo levantará. Qué bueno. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Así que fíjate, aquí la oración es buena para la tristeza. La oración es buena y poderosa, hecha con fe. ¿Para qué? Para la sanidad del cuerpo. Y esto realmente nos dice que la oración es buena para todo. Pero quiero hablarles ahora de que la oración es buena para todos. ¿En qué sentido? En el sentido de cualquier persona. No importa qué posición tenga, qué jerarquía tenga, qué edad tenga, qué raza tenga. La oración favorece a las personas cuando oramos por ellas con fe. El apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, su primera carta, le hace un exhorto importante. Dice, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias dice, por todos. Di conmigo ahí sentadito donde estás, todos los hombres. Por todos los hombres. Y luego pasa para ser más específico y dice, por los reyes
y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere, escucha bien, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. La oración es buena para todos. Cuando uno ve, por ejemplo, el contexto histórico en que Pablo está escribiendo, llama la atención que él se refiere a autoridades políticas o de Estado. Está hablando por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Y cuál es el propósito de esa oración por ese nivel, esa estructura de hombres? Para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Recuerden que en el contexto histórico político en que se escribía esta carta, los judíos estaban de alguna manera subyugados, estaban bajo el gobierno de un gran imperio. Habían persecuciones, atentados contra los creyentes. Así que Pablo dice, hay que orar por esa gente. Yo creo que en la situación que vivimos en este país, Venezuela, donde hay tanta división política, donde hay tantas ideologías políticas, la iglesia está allí en ese mundillo, porque formamos parte de esta sociedad. Hoy más que nunca, la iglesia del Señor debe orar. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que vivamos tranquilamente, Señor, que vivamos en paz, que podamos tener todo lo que necesitamos como sociedad, como familia. Hay que orar por eso. Tenemos que incluirlo en nuestra agenda. De manera pues que aquí encontramos ese elemento importante, ese aspecto importante de que la oración es inclusiva. La oración incluye todo y a todos. Así que ora con libertad, habla con Dios con libertad, exprésalo en tus palabras. Si quieres ponerle nombre a eso, ponle nombres. Pero hazlo con fe. La oración, yo digo, hermanos y amigos, que si nosotros oramos de manera inclusiva, pasaríamos horas orando. Horas. Porque son tantas cosas, son tantas personas que necesitan ayuda, que hacer una oración, una intercesión inclusiva nos va a llevar tiempo. Y no estoy hablando por razones de tiempo, estoy hablando por razones de ayudar, de ministrar. Entonces, yo no hallo por qué orar. Organízate. Haz una agenda, haz un plan, así como haces un plan cuando vas a viajar, cuando vas a hacer el día a día, hazte una agenda. Yo tengo una conferencia que se titula Mi Agenda de Oración, donde enseño a las personas a organizar tu tiempo de oración y no a divagar, sino a ser específicos cuando oramos y ser concretos. Gloria al Señor. Qué bueno es esto. Ya estoy concluyendo. Y estoy llegando a lo que yo llamaría el tercer aspecto importante que lo planteé como una honesta advertencia. Y lo estoy haciendo, como lo dije, de manera honesta. ¿Sabes qué creo yo? Y no sé si tú compartes esto conmigo. Orar no es fácil. Hay que vencer una serie de cosas para orar. Y el primero que hay que vencer es uno mismo. Uno mismo tiene que vencerse para poder tener esa oración abierta, bonita, con liberalidad. Orar no es fácil. Esto lo digo con honestidad. Hay gente que dice, orar es un deleite, es verdad, pero cuando entras en la oración, cuando vences lo que tienes, lo que te impide, entras en el deleite. Pero romper con todo eso no es fácil. Yo le digo a la gente, mira, orar es como trabajar. Yo le digo a la gente, el día lunes, ¿cómo te levantas tú para ir al trabajo?
¿Está feliz? Aplaude. Ay, qué bueno, voy a trabajar. Estoy feliz de que voy a trabajar. ¿Es así? Lo dudo. Así es cuando dices voy a orar. Tienes que quebrantar una serie de cosas para entrar en ese tiempo maravilloso. Nuestra propia naturaleza se opone. Por eso digo, al primero que hay que vencer es a uno mismo. No está nuestra naturaleza, escucha bien, naturaleza, estoy hablando de lo carnal, no está dispuesta a orar. Bien lo decía el Señor. Jesús primero da una orden: velad y orad. ¿Para qué? Respuesta: para que no entréis en tentación. Y luego hace una advertencia tremenda. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne se resiste a lo espiritual. Y debo decirte que nosotros, en nosotros tenemos una gran lucha. La carne se opone al espíritu. Esa parte que está en nosotros dice que nuestro espíritu busca agradar a Dios, pero la carne se rebela. Porque la carne forma parte del sistema, ¿ya? Y su placer es otro. Nuestro espíritu, su placer es Dios, pero la carne es el placer de las cosas de esta vida. Así que a lo primero que tenemos que hacerle oposición para orar es a nuestra propia carne, a nuestros pensamientos. A veces estamos orando y nuestra mente está divagando. Hay preocupaciones, hay temores, hay ruido en la oración y por lo tanto no hay profundidad. Y eso es lo primero que hay que romper. Romper la oposición de nuestra carne, de nuestra frágil humanidad. Por esta razón es que Pablo nos exhorta a insistir. Mira una cosa, cuando hablábamos en el primer aspecto, decíamos que el inicio de la iglesia fue en oración. ¿Pero cómo? Perseverando, constante, perseverando, perseverando. Y el apóstol Pablo usa esa misma palabra, perseverando. Y dice el apóstol en esta exhortación: perseverad siempre en la oración, vigilando en ella con acción de gracias. Yo quiero enviarle un mensaje a aquellos que están cansados de orar. ¿Y por qué están cansados de orar? Bueno, porque ellos dicen que tienen tanto tiempo orando y no tienen respuesta. Cuando Pablo habla de perseverar, no está diciendo cuánto tiempo, no tiene límites. Es aquello en lo cual te dedicas hasta obtenerlo. La perseverancia tiene como fin ¿qué? Lo que deseas. Hay gente en esta vida que ha logrado las cosas después de mucho tiempo y después de mucho gran esfuerzo. Y en el área espiritual no es que sea diferente. Mira bien esto. Hay dos oraciones interesantes aquí. Número 1, perseverar siempre en la oración. Oración número 2, vigilando en ella con acción de gracia. ¿Qué significa? Estás orando constantemente por algo, pero no tienes respuesta. ¿Qué vas a hacer? Da gracias a Dios. Darle una respuesta a tu cuerpo, dar una respuesta a tu carne. Y dile que hay que dar gracias a Dios en todo y por todo. ¿Qué es lo que hay que vencer? Hay que vencer el agotamiento, hay que vencer la frustración que generalmente termina desestimando la oración. Lucas 22:45 es un pasaje apropiado para esta parte que les estoy manifestando. Cuando se levantó de orar y volvió a sus discípulos, los halló como dormidos. ¿Por causa de qué? De la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Era un momento difícil.
un momento crucial, no solamente en la vida de Jesús, sino también en la vida de sus discípulos. Jesús estaba pasando por un gran momento y los discípulos ya pronosticaban que algo iba a pasar. Así que entre el cansancio y la tristeza, aquellos que fueron invitados a orar se quedaron dormidos, dejaron de orar. Llegó un momento en que se les agotó la fuerza física y la emocional los terminó de dejar sin respuestas. Estos tres aspectos que te he enseñado hoy deben ser considerados. Los dos primeros para accionar, para aprovechar los recursos de la oración. Y este tercer último hay que tomarlo como una fuerte y clara advertencia de lo que puede torpedear tu vida de oración. No te canses, no abandones, pelea hasta el final. Tenemos historias interesantes en la palabra de Dios de hombres y mujeres que resistieron hasta el final y lograron su objetivo. Yo quiero orar hoy, ya en la culminación de esta conferencia, quiero orar por gente que está desanimada, por gente que cree que ya no lo va a lograr, por gente que se siente desasistida de Dios. Dios no abandona a nadie y menos a ti. Oro al Padre en el nombre de Jesús. Padre, alguien en mi audiencia, en cualquier parte del mundo, está viviendo un momento de decepción o frustración y cree que tú no lo estás ayudando, cree que tú no le estás escuchando. Hoy te pido que le des una señal. Mi oración, Padre, en el nombre de Jesús, es que para esa persona le des una señal ahora. Una señal de que estás con ella. Una señal de que tú estás escuchando su oración. Renueva la fuerza espiritual. Quebranta, Señor, en esa persona todo desánimo. Trae pensamientos buenos, agradables, justos, como dice el apóstol Pablo cuando nos dice en qué debemos pensar. Trae una renovación al pensamiento y levanta a esa persona de esa condición de una autoestima destruida para edificarla. Señor, quita todo mal pensamiento. Esos pensamientos que se convierten en fuertes enemigos para esa oración inclusiva, para esa oración del todo y de todos. Hoy enséñanos a orar y enséñanos, Señor, la mejor actitud ante la oración con fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno. Llegamos al final de una manera extraordinaria con saber que nosotros mismos podemos ponerle coto a eso que nos impide tener tiempos maravillosos de oración. Mis amigos, mis hermanos, gracias por acompañarnos hasta el final de esta conferencia. De verdad contento y agradecido de que ustedes estén con nosotros. Recuerden nuestras redes sociales. Este mensaje que estás viendo por YouTube, recuerda, suscríbete a nuestro canal Centro Evangelístico Peniel en YouTube, igual en Facebook y también en Instagram, @cpeniel. Allí voy a estar con ustedes siempre. Un gran abrazo. Que Dios me los bendiga.